Tengan muy pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, listos para dar continuación al precioso estudio de la Carta a los Corintios. Hemos cubierto ya 11 capítulos. Mil disculpas por la semana pasada. Estuvimos de viaje, ocupado en las misiones por allá a Colombia. Pero ya estamos de nuevo en casa y estamos preparados para dar continuidad a este precioso estudio. Espero que, como siempre, cada uno de ustedes sea bendecido, sean edificados y que podamos culminar esta trayectoria y que así podamos fortalecer nuestras bases doctrinales, ya que hemos dicho y lo seguimos enfatizando a través de esta preciosa carta. El apóstol Pablo nos instruye en los aspectos doctrinales que tienen mucho que ver con nuestro desarrollo, nuestro trabajo en la iglesia. Bienvenido, hermano Serpas, hermana Nancy, a gusto que estén por ahí. Qué bueno que están pendientes. Entonces vamos a entrar en tema, capítulo 12, y vamos a partir este capítulo en dos secciones. Los primeros 11 versos están enfocados en los dones espirituales, así que vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales en los primeros 11 versos, y luego del 12 en adelante hasta el verso 31 tiene que ver con la unidad de la iglesia, cómo es importante que la iglesia se mantenga unida en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ¿no? Y estos dos aspectos son los que vamos a estar hablando a través de este precioso capítulo 12. Amén. Entonces vamos a ir al verso 1 y dice a la letra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Bueno, vamos a detenernos en el verso 3. Antes de entrar de lleno a los dones espirituales. Mire qué interesante la condición del cristiano. No quiero, hermanos, que estemos ignorantes acerca de los dones espirituales. Los dones son un regalo de Dios y en realidad son habilidades que nosotros desarrollamos impulsados por el Espíritu. Muchos de nosotros recibimos el don, pero no lo desarrollamos porque vivimos alejados de Dios, porque no le damos el lugar que le corresponde al Espíritu de Dios. Entonces Pablo recuerda que en un tiempo, cuando estábamos sin Cristo, nosotros éramos arrastrados a adorar a los ídolos, y esta idolatría era parte de nuestro vivir. ¿Por qué? Porque estábamos ajenos al plan de Dios. Ahora, nosotros, por medio de que Cristo Jesús es nuestro Señor, Cristo Jesús es nuestro Salvador, entonces nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos confesar que Jesús es el Señor. Entonces tomemos en cuenta que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, así como también alguien que diga tener el Espíritu de Dios no puede maldecir a Jesús. Son un contraste clave en la vida del cristiano. Nosotros debemos entender claramente que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros el que nos lleva a ver a Jesús como nuestro Señor, nuestro Dios soberano, el Rey de gloria, el Señor de señores, el Dios que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, ¿no? Entonces, amados hermanos, en base a esto, en que Jesús es nuestro Señor, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, les recuerdo la cita en Efesios 1:13, dice el apóstol Pablo que el día que nosotros creímos en Cristo, el día que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que ese día
nosotros recibimos una marca, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en base a eso es que nosotros vamos a experimentar los dones espirituales, esos regalos de Dios en nosotros para que podamos ponernos a la disposición de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Esto es bien importante, hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos los dones, pero no los usamos correctamente. Muchas veces tenemos los dones, pero no los hemos desarrollado conforme al propósito de Dios. Entonces, quizá lo que vamos a aprender hoy es que estos dones que Dios ha repartido en la iglesia, y algunos de esos me han tocado a mí, entonces, ¿qué hago yo con esos dones? Bien, entonces, si entramos al verso 4, 5 y 6, leemos, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, marca en su Biblia diversidad de dones. O sea, hay variedad. Hay dones para todos. Quiere decir que Dios tiene un don para cada hermano, para cada hermana. Y no, yo no diría un don, sino varios dones, ¿verdad? Ya que la misma salvación es un don. Entonces, si usted ya aceptó a Cristo, entonces por lo menos usted tiene el regalo de la salvación, usted tiene un don. Ahora, cuando hablamos de dones como habilidades o destrezas para desempeñar un ministerio, para realizar una tarea, un trabajo específico que Dios ha demandado o le ha encomendado a usted, entonces estamos hablando de esos dones que el Espíritu Santo de Dios produce en medio de su pueblo. Entonces, tome nota en verso 4, hay diversidad de dones, o sea, hay muchos dones, hay dones en cantidad y al escoger, diversidad de dones. Luego dice que estos dones son producto de el mismo espíritu. O sea, aunque hay diversidad de dones, el espíritu que los produce es el mismo, el Espíritu Santo de Dios. Y ya dijimos anteriormente que todos los que hemos recibido a Cristo, los que hemos creído en su nombre, los que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces ese Espíritu va a producir en nosotros uno o más de estos dones de los que vamos a estar hablando hoy. Verso 5. En el verso 5 dice que también hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces hay muchas formas de trabajar en la obra del Señor, pero el Señor es el mismo. O sea, no importa el trabajo que tú hagas, lo vas a hacer para tu Señor Jesús. Y esto es necesario que la iglesia lo entienda. ¿Por qué? Porque muchas veces en la iglesia hay personas que se creen superiores a otras por el ministerio que ejercen, por el trabajo que desarrollan o desempeñan dentro de la iglesia. Pero en realidad dice Pablo que aunque haya diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. ¿Cuántos ministerios hay en la iglesia? ¿O cuántos ministerios deben haber en la iglesia? Bueno, cuando Pablo dice que hay diversidad, quiere decir que hay muchísimos ministerios que la iglesia puede tener. Pero no nos olvidemos que el Señor es el mismo. De la misma manera que el Espíritu Santo es el mismo que produce estos dones, el Señor es el mismo al que le servimos. Y luego, en el verso 6, cierra otra vez diciendo que hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, ve cómo concluye que el Espíritu Santo, Jesús el Señor y Dios el Padre son uno. Y están en control de todo esto. Entonces, la diversidad de dones, la diversidad de ministerios y la diversidad de operaciones nos llevan a una sola cosa, a honrar y glorificar al Dios del cielo. Y Dios utiliza estos dones en nosotros para bendecir y edificar a su pueblo, que es la iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros como individuos, cada uno de nosotros, vamos a ver más adelante que somos miembros de ese cuerpo y nosotros tenemos una función que desempeñar dentro de la iglesia. Pero quisiera que notemos
que cuando Pablo habla de diversidad de dones, diversidad de ministerios y de diversidad de operaciones, lo que está diciendo que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, van a haber muchísimos dones y van a haber muchísimos ministerios y van a haber muchísimas operaciones. O sea, las operaciones son la forma de hacer las cosas. Y esto es bien importante porque hay gente en las iglesias que piensan que hay una sola forma de ejercer un ministerio. No, un ministerio se puede ejercer de diferentes formas. Y a eso se refiere la diversidad de operaciones. Hay muchas formas de hacer las cosas. Entonces nosotros no podemos limitarnos a una forma. Nosotros debemos continuamente buscar formas, estrategias, métodos que sean más efectivos para que mi ministerio pueda florecer y pueda crecer y pueda multiplicar y pueda llevar a cabo con excelencia el trabajo que Dios me ha encomendado a través de tal ministerio. Así que esa unidad entre Padre, Hijo y Espíritu, Pablo la saca a luz a través de lo que son los dones espirituales. Es necesario que la iglesia conozca más acerca de los dones. Es necesario que la iglesia entienda en qué consiste la manifestación del Espíritu. Porque, hermanos, lamentablemente hay muchos conceptos erróneos en cuanto a la manifestación del Espíritu. Es más, yo he escuchado personas decir erróneamente, no, es que en esa iglesia no se manifiesta el Espíritu. En esa iglesia no le dan libertad al Espíritu. En esa iglesia no se ven los dones del Espíritu. Qué pena, ¿no? Porque lamentablemente donde está el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que allí hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, donde se mueva el Espíritu de Dios, ahí veremos sus manifestaciones, ahí veremos sus dones, ahí veremos la presencia del Dios Altísimo. Entonces, partiendo de que tenemos o contamos con diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, entonces pasemos a lo siguiente. Dice el apóstol Pablo en el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Okay? Entonces quiere decir que no podemos nosotros limitar al Espíritu a X manifestación, como algunos lo tienen por costumbre. Creen que si esta situación no pasó en la iglesia, entonces el Espíritu no se manifestó. Qué triste, ¿no? La verdad es que Pablo nos deja bien claro que en cada uno de nosotros el Espíritu se va a manifestar para provecho nuestro. Ahora, en forma personal, pero también en forma de iglesia. Cuando lleguemos a la unidad de la iglesia, verso 12 en adelante, vamos a ver cuán importante es que la iglesia esté unida. Pero la unidad de la iglesia empieza cuando la iglesia entiende la unidad divina, la unidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, como un solo Dios, como el Dios verdadero. Entonces, cuando la iglesia empieza a entender la unidad de Dios y empieza a traer esa unidad en sí, y entonces cada uno de los miembros nos damos cuenta que somos parte de una unidad, de un mismo cuerpo, porque es un mismo espíritu, es un mismo Señor y es un mismo Dios. Amén. Entonces, esto nos lleva a entender que el Espíritu de Dios se va a manifestar en mi vida para provecho mío y para provecho de la congregación donde yo estoy. Entonces, vemos en el verso 8 cómo es que el Espíritu de Dios se manifiesta dentro de la iglesia. El Espíritu de Dios se va a manifestar por medio de los diferentes dones. Entonces dice el verso 8, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces vamos a ver que sin necesidad que haya una manifestación de carácter divino o peor aún, de carácter sobrenatural. Y ojo con esto, ojo con esto. Y quisiera que tú que conoces a Cristo,
tú que de verdad tienes el Espíritu Santo de Dios, tú que de verdad eres hijo de Dios, tú que tienes uno o más dones del Espíritu de Dios, tú que estás seguro que el Espíritu Santo mora en ti, por favor, no uses más la expresión sobrenatural para acreditársela al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace ninguna obra sobrenatural. Las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios son divinas, no sobrenaturales, porque lo sobrenatural está ligado con el ocultismo, con el satanismo, con el reino de las tinieblas. Por favor, no vuelvas a cometer ese error de asignar una manifestación sobrenatural al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Porque la manifestación del Espíritu es divina. Viene de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Cuando tú dices que hay un poder sobrenatural, estás conectándote con un poder de las tinieblas. Por lo tanto, en las iglesias sí hay manifestaciones sobrenaturales, porque hay demonios, hay espíritus que se manifiestan en la iglesia, pero entendamos que ese poder sobrenatural no se lo podemos adjudicar al Espíritu Santo de Dios. Las manifestaciones del Espíritu de Dios van a ser divinas, no sobrenaturales. Entonces dice que a unos se les da palabra de sabiduría y a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. Palabras de sabiduría, palabras de ciencia, de conocimiento, de manera que el Espíritu Santo se manifiesta en una enseñanza, en una predicación, y no necesariamente en lo que muchas iglesias autodenominan como poder sobrenatural. Mire que ellos mismos dicen que es un poder sobrenatural, entonces ya no es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, según este verso 8, me está diciendo el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios se manifiesta cuando alguien habla con sabiduría, cuando alguien tiene palabra de conocimiento. Entonces es el Espíritu Santo obrando o manifestándose a través de este hermano, a través de esta hermana que está enseñando, que está dando una conferencia, que está predicando, que está trayendo la palabra. Entonces Dios manifiesta este don a través de esta persona. Entonces el Espíritu de Dios se manifiesta. Ahora, cuando yo mencionaba a la gente que dice, no, en esa iglesia el Espíritu de Dios no se mueve, el Espíritu de Dios no se manifiesta, es porque es gente que está acostumbrada al desorden, está acostumbrada a que en la iglesia sucedan manifestaciones sobrenaturales. Tengamos claro, para si usted acaba de entrar, las manifestaciones sobrenaturales son demoníacas, son de espíritus inmundos y no tienen nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si seguimos, dice, a otros les es dada fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros se les da profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, si Dios es el que reparte los dones por medio del Espíritu Santo, lo hace como Él quiere, a quien Él quiere y cuando Él quiere. De manera que ya no depende de mí, sino depende de Dios. O sea, yo puedo anhelar X don, porque hay diversidad. Yo puedo buscar dones y pedirle a Dios, y Dios en su misericordia puede ser que me los dé. Pero el punto es, ¿para qué yo quiero ese don? ¿Cómo yo utilizo ese don o esos dones? Quizá esa es la pregunta más importante que tú debes hacerte esta noche que estamos estudiando los dones. De repente, quizás tú llevas años en la iglesia, años en el evangelio, y aún no sabes qué dones son los que tú tienes. ¿Y sabes por qué no sabes los dones que tú tienes? Porque no has empezado a servir. Cuando tú empieces a servir, entonces te vas a dar cuenta cuáles son tus dones.
Pero si tú nunca te involucras a servir en la iglesia, si tú nunca te involucras a participar en la obra del Señor, entonces vas a vivir ignorando cuáles son los dones que Dios te ha dado a ti. Porque es a través del servicio que nosotros no solamente descubrimos, sino también desarrollamos los dones que Dios nos ha dado. Ahora, toda esta lista de dones las da el Espíritu Santo de Dios. Quisiera hacer una breve referencia a la carta de los Romanos en el capítulo 12, ya que al igual que Corintios 12, allí el apóstol Pablo les escribe a los romanos acerca de los dones espirituales. Y entonces en el capítulo 12 de la carta a los romanos, versos 6 al 8, leemos: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, ¿cómo tú usas el don o los dones que tienes? Quizá es lo más importante, para que entonces nosotros podamos ser esos instrumentos que Dios quiere que nosotros seamos. O sea, si fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos apartados con un propósito, entonces vamos a ocuparnos de ese propósito. Pero yo no puedo estar ocupado del propósito de Dios si no estoy involucrado en la obra de Dios. Yo sé que en la iglesia hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Pero ¿dónde estás tú? Ese es el punto. ¿Dónde te encuentras ubicado? ¿Cuál es tu función dentro de la iglesia? ¿Qué trabajo estás haciendo en la iglesia? ¿O simplemente estás esperando que Dios desarrolle esos dones en ti? ¿Estás esperando que un día salgan a luz los dones que Dios te ha repartido? Bueno, temo decepcionarte, pero mientras sigas esperando sin actuar, nada va a pasar. Dios quiere que empieces sirviendo y entonces te vas a dar cuenta de todo lo que Dios tiene para ti. Todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En eso se concluye lo de los dones. Cuando lleguemos al capítulo 14, en 2 semanas, vamos a profundizar un poco más en cuanto a los dones, ya que el capítulo 14 Pablo lo utiliza para enseñar y corregir una problemática que estaba pasando en la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Entonces, todos esos dones que se mencionan los produce el Espíritu y se pueden dar en nuestra iglesia. Entonces, no estamos en contra de ninguno de estos dones que se mencionan. ¿Por qué? Porque son bíblicos. Son bíblicos. No podemos aislar o eliminar. No. Si Pablo dice que esto es, esto es. Y nosotros tenemos que decir amén. Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Entonces, yo sé que cuando hablamos de doctrinas, esto tiene mucho que ver entre una denominación y otra, pero no es tanto quizá el concepto bíblico, sino más el campo práctico, la parte de cómo desarrollamos esta tarea del Espíritu de Dios en nosotros y a través de nosotros. Creo que ahí es donde muchos grupos denominacionales diferimos en cómo es que el Espíritu obra esto en cada vida y en cada iglesia. Yo espero que, amado hermano, tú que estás conectado en este momento, tú asimiles no lo que yo digo, sino lo que el apóstol Pablo dice. ¿Ok? Entonces, si vemos dentro de los dones, la palabra de fe, la palabra de sabiduría, eh, la palabra de ciencia, vemos la sanidad, vemos que el mismo Espíritu hace que
algunas personas puedan ejecutar milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Entonces todo esto lo hace el mismo espíritu. Ahora, quizá será de vital importancia que nosotros como miembros de la iglesia asimilemos el propósito principal por el cual Dios reparte estos dones en la iglesia. La razón por la cual el Espíritu Santo de Dios reparte estos dones dentro de la iglesia. ¿Okay? Y quizá eso nos lleve a entender la segunda parte de este capítulo, que tiene que ver con la unidad de la iglesia. Pablo deja ver que el Dios Padre, Hijo y Espíritu están envueltos en esto. Y que es una misma cosa, es un mismo Dios. Y que es el mismo Espíritu el que reparte los dones en cada uno de nosotros. Y que es al mismo Señor al que le servimos en cualquiera sea el ministerio que nosotros trabajemos. Le servimos al mismo Señor. Y todo está encerrado bajo el mismo Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Jehová de los ejércitos. Les recuerdo que en un momento Jesús, orando por sus discípulos, Jesús le dice al Padre, Padre, permite que estos también sean uno, como tú y yo somos uno. Y no solamente ellos, sino todos los que crean en este evangelio, que lleguen a un sentir de unidad, para que entonces puedan ser más fuertes. La iglesia, cuando está unida, se vuelve invencible, porque está escrito que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Pero cuando la iglesia está dividida, es un caos. Cuando la iglesia está dividida, es un desastre y está a merced de Satanás, porque eso es lo que Satanás quiere, dividir la iglesia para destruirla. Pero amados hermanos, nosotros sabemos que aunque Satanás se ha levantado como río en contra de la iglesia, el Espíritu Santo de Dios sigue alzando la bandera de victoria y nos da a nosotros la victoria. Por eso es que podemos seguir de pie clamando al Señor y proclamando que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bien, entonces si entramos al verso 12 en adelante, entonces dice Pablo que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Okay? Entonces Pablo nos deja ver que hay una similitud entre el cuerpo humano y la iglesia. La iglesia ha sido denominada el cuerpo de Cristo. Entonces, como el cuerpo de Cristo, Pablo la compara con el cuerpo humano. Y esta comparación con el cuerpo humano nos lleva a determinar de que Cristo es la cabeza y que nosotros somos cada uno miembros de ese cuerpo. ¿Okay? Entonces, Pablo quiere que nosotros hagamos una comparación. ¿Cómo es que el cuerpo, teniendo muchos miembros, forman un solo cuerpo? Bueno, así dice Pablo es Cristo. Siendo nosotros muchos los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, formamos un solo cuerpo. Y otra vez quisiera referirme a lo que Pablo dice cuando un mismo espíritu es el que reparte todos esos dones y es un mismo espíritu el que hace estas cosas. Y cuando en Romanos, como mencionamos hace un poquito, hace un momentito, quisiera que regresemos a Romanos 12, porque también en los versos anteriores, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Y estoy yendo a Romanos para que podamos entender mejor Corintios, porque es como un complemento. Entonces, así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero cada miembro tiene su propia función, entonces de igual manera en la iglesia somos muchos miembros, pero cada miembro tiene su propia función. Así nosotros, verso 5, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y luego sigue diciendo todos los dones que se mencionan en Romanos capítulo 12. Bien, volvamos a 1 Corintios 12, en el verso 13, que fue donde nos quedamos, ¿verdad? Leímos el 12 porque así como el cuerpo es uno y muchos los miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque, verso 13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuándo nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios? Cuando creemos en Él, cuando le recibimos. Eso es lo que dice Efesios 1:13, ¿no? Que el día que nosotros creímos al haber escuchado su evangelio y le recibimos, ese día fuimos sellados. Juan 1:12 dice que cuando nosotros le recibimos y creímos en Él, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y todo esto, dice, lo produce el Espíritu y todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. ¿Okay? Todos a través del bautismo confirmamos nuestra fe en Jesús. Ahora, quizás aquí es donde viene la importancia del bautismo, ya que el bautismo realmente no tiene nada que ver con salvación ni con santidad, sino el bautismo es meramente un acto de obediencia. O sea, yo obedezco a Dios porque Él me manda que me bautice. Entonces, en obediencia me bautizo y cuando me bautizo doy testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es mi Señor, ¿verdad? Entonces, todos los que hemos sido bautizados en un mismo cuerpo, sin importar nuestra nacionalidad, sin importar nuestro trasfondo religioso, sino que todos fuimos hechos parte de un mismo cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos recibimos o todos bebimos el mismo Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios, todos somos parte de la iglesia de Cristo, o mejor dicho, del cuerpo de Cristo, ya que Él es la cabeza. Seguimos entonces. Verso 14, además el cuerpo, dice, no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo está formado por muchos miembros. El cuerpo humano tiene muchos miembros, la iglesia tiene muchos miembros. Yo no sé cuántos miembros hay en tu iglesia. Nuestra iglesia es pequeña, somos alrededor de 150 miembros, pero a esta membresía enlazamos a las obras misioneras en las diferentes partes, diferentes países donde tenemos, y podríamos extender la membresía hablando de Iglesia IBR. Podríamos incluir las iglesias de México, la de Colombia, la de Perú, la de Venezuela, la de North Carolina, y ver que somos muchos más. Pero la iglesia de Cristo no solamente se forma de IBR. La iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo está formado por cada uno de aquellos que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Cada una de aquellas personas que recibió a Jesús como el Señor y Salvador de su vida y fue sellado con el Espíritu Santo, este es parte del cuerpo de Cristo. No importa de qué nacionalidad sea, ni tampoco importa la ocupación, la condición social de la persona, ni tampoco importa dónde se encuentra esa persona. Puede estar aquí en Estados Unidos, puede estar en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en Europa, en Asia, donde sea. Es parte del cuerpo de Cristo. Entonces quizás a veces nos falta entender el concepto del reino. Y cuando nosotros, hermanos, como líderes no tenemos mentalidad de reino,
Entonces nosotros nos encerramos en cuatro paredes y llegamos a pensar que la iglesia de Cristo es esta, la que está aquí encerrada, y nos limitamos mucho a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero cuando abrimos nuestra mente y adoptamos mentalidad de reino y miramos el reino como algo global, como algo que es para toda la tierra, para toda la humanidad, entonces Dios va a hacer cosas más grandes y maravillosas en nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por eso es importante aprender a darle libertad al Espíritu, pero no malentienda, porque muchos piensan que darle libertad al Espíritu es entrar en pleno desorden. Ojo con eso. Nosotros tenemos que aprender que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, cuando el Espíritu de Dios obra en una persona o a través de una persona, todo se va a hacer decentemente y en orden. Es evidencia de que el Espíritu Santo se está manifestando. Evidencia de que es el Espíritu de Dios es que eso va a glorificar a Dios y además va a bendecir y va a edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Okay? Entonces, estamos en el verso 14. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Dice el verso 15, si dijese el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Ahora es una pregunta donde Pablo nos pone a usar nuestra lógica. Si el pie de tu cuerpo dijera, porque no soy mano, no pertenezco al cuerpo, ¿eso sería cierto? ¿Dejaría de ser parte del cuerpo porque no es mano? En ninguna manera. Porque la mano tiene una función, el pie tiene otra. Ahora, el problema en la iglesia es que muchos siendo mano quieren hacer la función del pie, otros siendo pie quieren hacer la función de la mano. Y por eso es que hay mucha dificultad en las iglesias hoy día. Pero lo que Pablo está diciendo que no hay forma de dejar de ser parte del cuerpo por no ser otro miembro, ¿no? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ahora, esta analogía entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano, Pablo la va sincronizando de tal manera que nosotros podamos entender el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano, aunque muchos quizás no lo entendamos cómo funciona, pero le conocemos bastante bien. ¿Por qué? Porque todos habitamos en uno de ellos, ¿no? Todos tenemos un cuerpo y sabemos, al menos en nuestro cuerpo, si estamos completos, sabemos todos los miembros que pertenecen a este cuerpo, pero sabemos que se mueve, funciona, camina y es un solo cuerpo. Ahora, Pablo lo que está tratando es que nosotros miremos el cuerpo de Cristo de la misma manera, que siendo muchos miembros, seguimos siendo un solo cuerpo. Entonces, la oreja no le puede decir a la mano, no te necesito. El ojo no puede decir que no pertenece al cuerpo porque no es oreja. La boca no puede decir que no pertenece al cuerpo porque no es mano. O sea, cada uno es un miembro y como miembro tiene su propia función. Y esto es lo que nos hace falta entender en la iglesia, que cada uno de los que formamos parte de la iglesia, y vamos a llevarlo a nivel local, la iglesia local es ahí donde tú te congregas, esa es tu iglesia local. Ahí tú tienes que ejercer una función, ahí tú tienes una tarea, tú tienes un trabajo, tú tienes una comisión que realizar allí, en esa tu iglesia local. Ahora, hay gente, mire, hay gente que ha caído en un error grave y decir, no, yo no necesito congregarme. Entonces, si tú no tienes iglesia, entonces no eres cristiano. Porque el verdadero cristiano necesita una iglesia. Claro, siento mucho si tuviste malas experiencias o una o más de una mala experiencia en la iglesia y te ha desilusionado y te ha decepcionado de las iglesias. Entiendo esa posición.
pero no le des vuelta a la moneda. O sea, y yo entiendo que estés decepcionado, que estés desilusionado y que no quieras saber nada de la iglesia. Pero mira, esa fue una iglesia local. La iglesia de Cristo sigue. Tú sigues siendo parte de la iglesia de Cristo. Y como eres parte de la iglesia de Cristo, entonces Cristo te manda a través de la escritura en el libro de los Hebreos a que te sigas congregando. Ok, tuviste una mala experiencia ahí. Bueno, entonces busca otra iglesia, busca una iglesia de sana doctrina, pero no dejes de congregarte. No puedes estar sin congregarte. Otros caen en el error y dicen, no, yo le quiero servir a Dios o le voy a servir a Dios, pero no en la iglesia, porque en la iglesia son mentirosos, porque en la iglesia son hipócritas, porque en la iglesia se roban el dinero, porque en la iglesia aquí, la iglesia allá. Es cierto, has tenido esa mala experiencia, pero lamentablemente no le puedes servir al Señor fuera de la iglesia. Siento mucho decepcionarte, pero no le vas a poder servir al Señor fuera de la iglesia. Necesitas estar dentro de la iglesia porque es a través de la iglesia que se le sirve al Señor. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia local, entonces, es el medio por el cual Dios recibe el servicio de nosotros, sus hijos. Entonces, si tú estás pretendiendo servirle al Señor fuera de la iglesia, entonces ya te saliste del contexto bíblico. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con esas personas que andan con ministerios ambulantes, ya sean cantantes, sean predicadores, evangelistas, lo que sea. Esa gente que anda ofreciendo su ministerio y van de iglesia en iglesia diciendo que su ministerio acá, que su ministerio allá. Lo primero que yo les pregunto, hermano o hermana, ¿y dónde está su iglesia? ¿Cuál es su iglesia local? ¿Quién es su pastor? Y si esta persona me dice que no tiene pastor, que no tiene iglesia local, entonces sabe que yo no tengo nada que ver con usted. Aquí se acabó la conversación. Usted no puede participar en nuestra iglesia. Así de simple, así de sencillo. ¿Por qué? Porque dice Pablo que la iglesia es un cuerpo y debemos estar unidos, unificados en el mismo amor, con el mismo espíritu que nosotros fuimos bautizados, con el mismo espíritu que recibimos, con el mismo Señor que nos salvó. Debemos de estar unificados. Pero si no es así, entonces no pertenecemos al mismo cuerpo. No me vengas con el cuento de que eres cristiano, de que eres ministro, que eres evangelista, que eres esto, que eres lo otro. No, no. Debe de haber algo que te sujete a la estructura que Dios estableció. Tú no puedes establecer tu propia estructura. ¿Por qué? Porque Dios ya nos la dio. Ya Dios estableció cómo es que la iglesia va a operar, cómo la iglesia va a funcionar. No podemos nosotros alterar eso, ¿verdad? Y de allí depende que la iglesia funcione correctamente o funcione incorrectamente. Si tú estás en una iglesia donde está operando incorrectamente, está funcionando incorrectamente, préstale cuidado. Otra vez, no a lo que yo digo, préstale cuidado a la palabra, porque es a través de la palabra que Dios te va a abrir los ojos. El apóstol Juan dice que un día tú vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, cuando tú llegues al conocimiento de la verdad, es cuando llegues al pleno conocimiento de Cristo. ¿Y cómo vas a llegar al pleno conocimiento de Cristo? A través de su palabra. Entonces es que tú vas a poder ponerle paro a las malas prácticas y a las malas acciones dentro de la iglesia. Entonces tú te vas a convertir en un instrumento que Dios va a usar para corregir la falsa doctrina en tu iglesia, para corregir a los líderes que están enseñando mal. Pero es a través de la palabra, o sea, no es a través de lo que tú piensas o lo que tú crees, no, sino lo que la palabra dice, eso es lo que debe de predominar. ¿Okay? Entonces, dice, Dios ha colocado, estamos en el verso 18, a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Voy a hacer una pausa acá. Pablo dice, si miramos el cuerpo humano, todos los miembros se necesitan unos a otros.
Y si no, a mí me gusta dar siempre el ejemplo el de la mano. La gran mayoría de los seres humanos somos diestros, o sea, usamos la mano derecha. La gran mayoría. Hay personas que son izquierdas, ¿no? Pero en su gran mayoría todos somos diestros. Ahora, ¿qué pasa? Y de repente quizás a alguno de los que me escuchan le pasó. Un día te fracturaste tu brazo derecho y tuviste que durar 3 meses con este brazo inmovilizado, o sea, no podías hacer nada con este brazo. ¿Cuántos les tocó, si estaban en la época de estudiante, aprender a escribir con la mano izquierda? Entonces la mano izquierda empieza a hacer todo lo que tenía que hacer la mano derecha. La mano izquierda sigue haciendo su trabajo, pero toma la carga de la mano derecha. Y ese es un ejemplo para que nosotros veamos cómo el cuerpo se colabora un miembro con el otro. O sea, están sincronizados todos. La cabeza es donde está el cerebro y a través del cerebro se sincronizan los movimientos y las acciones de cada miembro. Yo puedo articular este sonido y esta voz que sea legible, que sea entendible, porque el cerebro mío está coordinando mis labios, mi lengua, mis cuerdas bucales, mis pulmones, todo mi sistema respiratorio para que yo pueda pronunciar las palabras en el orden correcto y que sean entendibles para usted. Ahora, ¿cómo funciona eso? Yo no lo entiendo a la perfección, pero yo lo veo que funciona porque lo experimento todos los días. Entonces, por eso es que Pablo dice, observen el cuerpo y dense cuenta que la iglesia es una réplica, es exactamente lo mismo. Como funciona el cuerpo humano, así funciona el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, nosotros debemos de entender que somos muchos los que formamos la iglesia, pero cada uno de nosotros tiene una función en particular. Ahora, ¿qué pasa cuando tú no ejerces tu función en la iglesia? Bueno, es como la mano que está inválida, incapacitada, entonces otro miembro tiene que hacer la función. Entonces a veces toca apoyarse con el hombro, a veces con el codo, porque la mano no la puedes utilizar, ¿verdad? Y generalmente la otra mano es la que va a hacer doble trabajo. Ahora, eso es lo que pasa en la iglesia. Cuando un miembro no hace su función, otro tiene que hacerlo. Pero resulta que el otro tiene su propia función. Y entonces es cuando vienen los hermanos sobrecargados. Hay en la iglesia hermanos que están sobrecargados. ¿Por qué? Porque están ejerciendo su función y además están ejerciendo la función no de uno, sino de un montón de hermanos que no están haciendo su trabajo, no están haciendo su función. Por eso es alarmante y es preocupante, hermano, que tú entiendas cuál es tu función en la iglesia, para qué Dios te trajo a la iglesia, qué estás haciendo en la iglesia. Y más grave aún si no estás firme en la iglesia. Si estás con un pie adentro y otro pie afuera, bueno, afírmate. Es tiempo de entender que Dios tiene un propósito contigo. O sea, Dios tiene una tarea, un trabajo que realizar y te lo encomendó a ti. O sea, Dios te dio dones a ti, de acuerdo a lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, hay miembros del cuerpo que parecen más débiles, pero estos son los más necesarios. ¿Ok? Hay miembros de la iglesia que parecen insignificantes. Por ejemplo, la gente de oración. La gente que es de oración. Estoy hablando de la gente de oración de verdad, porque hay muchos que les gusta, como los fariseos, que los vean orar, que los oigan orar, les gusta lucirse en la oración. No, estoy hablando de la gente de oración de verdad. Esta gente pasa desapercibida, pero son los más necesarios. Hay gente que nadie sabe que están trabajando en la obra del Señor, pero están haciendo su trabajo. Y esto es lo lindo, esto es lo hermoso. Porque, hermanos, nosotros no hacemos el trabajo para que nos vean. Nosotros no trabajamos en la obra del Señor para establecernos un récord de servicio en la obra, no. No estamos trabajando en la obra del Señor para anotarnos horas de servicio, para acumular tiempo de servicio, para ganar un reconocimiento en la iglesia, para ser galardonado en la iglesia. No.
Yo trabajo en la obra del Señor porque amo al Señor y porque estoy agradecido con mi Señor, porque me salvó. Eso es lo que me mueve a mí a servirle al Señor. Y entonces cuando yo empiezo sirviendo al Señor, es cuando Dios empieza a desarrollar en mí todo ese potencial de servicio. Y quizá yo sea un miembro insignificante en la iglesia, pero eso no quita mi importancia. Entonces podemos decir que todos en la iglesia somos importantes. Ahora, nadie es indispensable, porque así como la mano cuando se fractura y queda inválida, incapacitada, la otra mano ejerce su trabajo, así también en la iglesia. Cuando tú ya no estás o cuando tú no puedes, cuando te incapacitas, entonces alguien más ejerce tu función. Así que nadie es indispensable, pero sí todos somos necesarios. Todos tenemos una tarea que hacer. Hermano, yo los invito a que ustedes se autoexaminen y busquen dentro de su corazón cuáles son los dones que Dios les ha dado. Y por favor, úsenlos. Úsenlos para gloria del Señor y úsenlos para bendecir y edificar al pueblo de Dios. Verso 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, Dios, al igual que en el cuerpo humano, se encargó de poner cada miembro en su lugar para que ejerza su función. Imagine si usted tuviera los ojos en los pies. Solo imagínese. Si usted tuviera sus ojos en los pies, ¿cómo sería su vida? Pero Dios, que es sabio, soberano y poderoso, los puso en el lugar correcto, porque la función que tienen los ojos es alumbrar el camino y mirar todo lo que le rodea y así poder usted moverse sin ningún problema. Pero si usted tuviera los ojos en los pies, le aseguro que tendría tremenda dificultad para moverse. Porque el nivel de altura, en primer lugar, no le permitiría ver tan lejos. En segundo lugar, no podría observar todo lo que le rodea, sino únicamente lo que tiene en el mismo frente. Ahora, esto sí es que lo tiene al frente de los pies. ¿Y qué tal si lo tiene abajo de los pies? En la planta de los pies va a ver oscuro todo el tiempo, porque va a estar pisando el suelo. Hermano, nosotros muchas veces pasamos desapercibidos de la grandeza, el poder, la majestad de nuestro Dios y no nos damos cuenta de que en nuestro cuerpo hay mucha enseñanza de parte de Dios. Y yo le doy gloria a Dios porque el apóstol Pablo usa el cuerpo humano para enseñarnos el funcionamiento de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito de todo esto, dice Pablo, es que no haya desaveniencia, o sea, que haya unidad entre nosotros, que no haya ese choque, ese roce, sino que nos ayudemos los unos a los otros, que haya unanimidad en nosotros. ¿Usted se recuerda cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120? ¿Cuál era la condición de ellos? Estos 120 estaban juntos, reunidos en el aposento alto, pero estaban unánimes en un mismo sentir y orando al Señor. Ahora, eso es lo que necesitamos, iglesia. Queremos que el Espíritu de Dios se manifieste, queremos que el Espíritu de Dios se derrame. Entonces no es estar gritando, Señor, derrama de tu Espíritu, Señor, queremos de tu Espíritu, Señor, ya. No, ni mucho menos ordenarle, como algunos payasos se ponen a ordenarle a Dios lo que quieren que Dios haga. No, lo que necesitamos es unidad. Necesitamos estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, estar juntos en oración. Eso es lo que necesitamos. Y ahí entonces veremos la manifestación del Espíritu Santo de Dios.
de su poder. ¿Acaso no dice el salmista que cuando los hermanos habitan juntos en armonía, ahí Dios envía bendición y salvación? Bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, iglesia, hace falta que entendamos que al igual que el cuerpo humano, estamos ligados unos con otros. Mire, el cuerpo está unido por coyunturas, por tendones, y está enlazados un miembro con el otro. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Por qué? Porque hay un ligamento que los une. Entonces, iglesia, eso es lo que tenemos que entender, que estamos ligados, estamos unidos y no podemos ser indiferentes a la necesidad de un hermano. No podemos nosotros pasar por alto cuando un hermano sufre, cuando un hermano llora. Tenemos que sufrir y llorar con él o con ella, porque somos parte del mismo cuerpo. Entonces Pablo dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Verso 26. Vamos al 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Primeramente Dios puso apóstoles. Segundo, Dios puso profetas. Tercero, Dios puso maestros. Luego, Dios puso a los que hacen milagros. Después, Dios puso a los que sanan. Después, Dios puso a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen don de lenguas. Y hay una secuencia. Ahora, ¿sabe cuál es el problema hoy día? Que hay muchas personas dentro de la iglesia que están enfocados en el apostolado. Muchos que quieren ser apóstoles, porque el apóstol es aquel que caminó con Jesús, es aquel que convivió con Jesús, es aquel que fue instruido directamente por Jesús. Y el apóstol tiene una promesa de parte de Dios, que hay un lugar especial en el cielo. Ahora, hoy, en pleno siglo XXI, hay muchos que quieren ser apóstoles. Es más, hay muchos por ahí que se proclaman apóstoles. Hay muchos que se proclaman profetas. Ahora tengamos cuidado con esto, porque cuando nosotros hablamos de la sana doctrina, cuando nosotros hablamos de que nuestra doctrina tiene que ser bíblica, entonces entendamos, si bien es cierto, al principio fueron establecidos apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, y entonces lleva la secuencia. Entendamos que los dones espirituales son para el servicio de Dios, no para el servicio mío. Son para gloria del Señor, no para gloria mía. Son para edificación de la iglesia y no para enriquecerme yo. Y esto es lo que muchas iglesias locales no han entendido. Y por eso están siendo arrastradas por esta bola de payasos. Y están siendo engañadas y están siendo estafadas. Lamentablemente. Dios decía a través del profeta, o sea, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y eso es lo que está pasando hoy día. El pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento porque no leen la palabra, porque no estudian la palabra. Y yo respeto, si usted quiere creer esas bobadas, créalas. A mí no me importa lo que usted quiera creer. Mi responsabilidad como siervo de Dios es predicarle y enseñarle a usted la palabra tal como es. Allá usted lo que usted quiera creer, usted es libre. Pero sí quedemos claros que la doctrina que debe de predominar es la doctrina bíblica. Ustedes son el cuerpo de Cristo, dice Pablo. Ahora, les recuerdo que le está hablando a una iglesia que tenía problemas de carácter doctrinal. A una iglesia que tenía problemas con el uso de las lenguas. Esta era una iglesia que estaban mal usando el don de las lenguas. ¿Por qué? Porque estaban usando las lenguas de tal manera que se estaba convirtiendo en desorden cada culto, cada servicio.
terminaba en un desorden por la forma en que estaban utilizando las lenguas y Pablo tiene que corregirle. Es más, el capítulo 14 Pablo lo dedica exclusivamente para corregir ese problema en los corintios. Ahora, ¿sabe qué es lo triste y lo vergonzoso? Que muchas iglesias, viendo que Pablo corrige el problema en los corintios, muchas iglesias en la última década adoptaron exactamente lo que los corintios hacían y empezaron a hacer desorden con el don de lenguas. Cuando lleguemos al capítulo 14 vamos a profundizar un poco más en eso. Vamos a ir cerrando esto del capítulo 12. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros unos en particular, miembros cada uno en particular. Entonces a uno Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. La pregunta es, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. No. No pueden hablar todos en lengua. ¿Interpretan todos? Menos. O sea, no permitamos que el mal uso de los dones nos lleve a un desorden, donde caigamos, al igual que Israel, pensando que estamos adorando y honrando al Dios, lo estamos ofendiendo y estamos pisoteando su palabra. Tengamos cuidado con eso. Pablo cierra este capítulo diciendo, ustedes procuren los dones mejores. Hay una lista, hay diversidad. Procura los mejores. Procúralos, o sea, búscalos, pídeselo a Dios. Pero no te olvides que cualquier don que Dios te dé es para gloria de Él y para bendición y edificación de su pueblo, que es la iglesia. Fuera de eso, cualquier don es basura. Hay de aquellos que usan los dones para provocar manifestaciones sobrenaturales. Porque la manifestación sobrenatural no viene de Dios. La manifestación del Espíritu de Dios es divina. Lo dije al principio y lo recalco hoy al final. Porque muchos han caído en ese error. Que es algo sobrenatural. Ten cuidado con eso. Entonces, procura el don que mejor te parezca. Pídeselo a Dios. Es más, cuando veamos el capítulo 14, Pablo le dice, hablando de las lenguas, si tienes el don de lenguas, pídele a Dios que te dé también la interpretación, para que tu servicio en la obra sea completo, porque si no, es a medias. Y mire cómo cierra diciendo, mas yo le recomiendo un camino aún más excelente. Y de ese camino de excelencia vamos a hablar la otra semana, que es el amor de Dios. Todo el capítulo 13 encierra el amor de Dios, que está por encima de toda esa diversidad de dones. O sea, tú puedes tener todos esos dones, pero si no tienes amor, es basura. Amén. Pues bueno, yo espero que haya sido esta clase de bendición, de edificación para ti. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues no dudes en escribir a este medio o por WhatsApp, ¿verdad? Espero que sigamos siendo de bendición y nos veremos el próximo jueves, Dios mediante, aquí siempre a las 8 de la noche. Está pendiente y pues por mi parte, un abrazo a la distancia y que el Dios Todopoderoso los siga bendiciendo hoy y siempre. Amén y amén.